pues nuevamente agradecer al comité organizador por la oportunidad que nos brinda de haber presentado pues, ya este segundo trabajo. En este caso es la aplicación de estimar los efectos del cambio climático en el exterior del Gratancur, del Tecnológico Nacional de México, y la estudiante Araceli Ramírez Ortuño, quien pues fue en este trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos al objetivo rapidísimo, ya consumimos minutos. Pues básicamente el trabajo consiste en aplicar herramientas computacionales de ciencia de datos con la intención de comparar y correlacionar el rendimiento de producción de cultivos y la variabilidad climática en la región nororiental del estado de Puebla, en particular en Zacapuaxtla, que es aquí donde radicamos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar dónde subir. A ver si no alcanzo a ver toda la diapositiva, pero bueno, yo supongo que ya, ahí está, perfecto, gracias. Podemos ver que Zacapuaxtla está ubicado en la zona norte del estado de Puebla y básicamente los cultivos que se tienen aquí pues son aguacate, café, durazno, manzana, naranja, papa, maíz, entre otros. Bueno, considerando que el panel intergubernamental del cambio climático IPCC ha mencionado que se han registrado cambios y que para el año 2050 se pretende o se espera, si no hay cambios en nuestros hábitos consumo energético, que esto empeore, pues esto está teniendo efectos negativos en diferentes aspectos de la sociedad. Uno de ellos, pues, es el cultivo. Nosotros con ese trabajo pretendemos indagar qué tanto ha afectado o tratar de ver si ha afectado el cambio climático que nos dice IPCC en los cultivos y al mismo tiempo, si esto ha afectado, pues también efectivamente hay un clima que pues hay muchos sectores en los cuales todavía se cree que eso no es real, ¿no? Que son solamente situaciones a lo mejor ahí de personas que pues no tienen fundamentos. Siguiente, por favor. Con esto en mente, indagamos entre la literatura y encontramos que hay diferentes autores que se han dedicado a utilizar tecnologías para monitorear la situación climática y la situación de cultivos. En particular, ahí vemos en el segundo, lo que es el Crane y Roche en 2018, donde se utilizan el rendimiento, bueno, se analiza el rendimiento y la adaptación de cultivos en función del clima. O sea, se ve la correlación que existe utilizando algunos elementos de análisis de datos. Siguiente, por favor. En este caso, para poder trabajar la correlación, nos vamos un poco a la base de la estadística, donde nosotros entendemos que la correlación es encontrar la relación que existe entre dos variables, ¿no? Y para ello utilizamos dos aspectos. Uno, lo que son los parámetros que van a definir la correlación, en este caso el parámetro R, que es el parámetro de correlación, donde podemos tener tres casos. Si R es igual a 1, hablamos de una correlación completamente positiva. Si hablamos de R igual a -1, hablamos de una correlación perfectamente negativa. Quiere decir que si es positiva, significa que entre uno aumenta, el otro aumenta. Si es negativa, mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y si encontramos que el valor de la correlación es 0, que no es correlación. Al mismo tiempo, encontramos el valor de la significancia estadística, que es un valor de P, que nos dice qué tan significativo es esa correlación. Y en la mayoría de los trabajos se habla que si ese valor de significancia es menor del 5%, entonces estamos hablando de una significancia adecuada. Por lo tanto, vamos a establecer dos hipótesis. Si la significancia P es mayor a 0.05, se acepta una hipótesis nula, que ahorita en breve voy a... Y si 0.5 se rechaza la hipótesis nula. Para ello utilizamos dos métodos de correlación, que es el método de Pearson y el método de Spearman. El método de Pearson nos permite establecer correlación entre variables que tienen una distribución normal o se supone que tienen una distribución normal, mientras que en el caso de Spearman es un poco más robusto porque permite hacer el análisis entre variables que no presentan necesariamente una distribución normal. En la parte derecha vemos pues, las dos ecuaciones que nos permiten encontrar el valor de R para cada uno de los métodos. Siguiente, por favor.
Puesto esto, entonces, ahora establecemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que si los cambios en variables climáticas y la eficiencia en cosecha son independientes entre sí, es decir, que no existe una correlación, por lo tanto, pues no podemos establecer evidencias de que existe un cambio climático y que estas afectan a las cosechas. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa, que nos contradice la hipótesis nula, es decir, que si existe una correlación entre la variable climática y la eficiencia de la cosecha, por lo tanto, pues existe efectivamente sí. Siguiente diapositiva, por favor. Para este trabajo establecemos la siguiente metodología. Utilizamos datos ya establecidos. Bueno, primer parte es la recolección de datos. Para ello vamos a utilizar datos que nos proporciona Senacafé y que nos proporciona la NASA. Senacafé nos da los datos acerca de la producción de cosechas que hay aquí en la región del estado de Puebla, mientras que NASA nos da los datos respecto al clima, a las variables climáticas en los últimos años en esta región. Útil Python para hacer el análisis y librerías como son Pandas, como son NumPy, entre otras. Una vez que tenemos los datos, el siguiente paso es hacer la lectura de estos datos, de los data frames que se crean y poder hacer una limpieza, quitando aquellos datos que pues no son útiles o que son datos atípicos. En tercer lugar, tenemos lo que es el análisis de datos, donde vamos a hacer una comparativa entre las variables climáticas a diferentes años, los cultivos a diferentes años y después la correlación entre ellos, para finalmente establecer conclusiones. Siguiente, por favor. Entre los resultados que obtuvimos, pues bueno, observamos, hacemos un análisis del 2007 al 2020. Si pueden observar ahí, el 2015 no está porque no se tienen datos de ese año, entonces pues lo omitimos realmente. No nos vamos por años porque así tenemos los datos, pero consideramos que ese año no aportó información. Y de los cultivos que encontramos, el aguacate, el café, el maíz, la manzana y la papa. ¿Sí? Con un porcentaje, o más bien con un porcentaje de rendimiento de cultivo respecto a la cosecha. Por ejemplo, si vemos el caso del aguacate 2007, nos dice que tenemos un 63% de cultivos que se cosecharon respecto a lo que se sembró ese año, ¿no? En el 2020, ese mismo cosecha nos habla de un 0.57, es decir, 57% de cosecha respecto a lo que se da un indicio de cómo están comportando los cultivos. Podemos ver aquí que el aguacate pues decayó su producción, mientras que en el caso del café aumentó la producción, o por lo menos se mantuvo ligeramente estable. Siguiente diapositiva. A continuación tenemos gráficas ya de estos cultivos que salen de los datos de arriba, que nos permite observar con mayor claridad lo que está ocurriendo. Podemos ver el inciso en la gráfica A, que es el aguacate, vemos la habilidad a lo largo donde por ahí del año 2014, perdón, hay una caída en la producción o en las cosechas. En el caso de inciso C, que es café, vemos cómo se ha mantenido constante e incluso ha crecido la eficiencia. En el caso de la papa, que es el inciso E, vemos cómo creció significativamente su producción. Y esto pues se puede explicar porque la papa requiere, por ejemplo, un clima más cálido. Y aquí pues no nos estaría indicando que sea clima o la temperatura en la región. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos ahora lo que son la normalización de los datos respecto a las variables climáticas. Igual, hablando de la humedad relativa, la precipitación, la temperatura, la radiación y el viento. Igual, de manera normalizada, tenemos ahí la tabla. Vamos a la siguiente, por favor, donde tenemos las gráficas y podemos analizar con más detenimiento esos datos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos analizando por también el rendimiento del cultivo que está en línea en color azul con respecto a las variables climáticas. En el caso, por ejemplo, en la primera gráfica que tenemos abajo de resultados, nos dice, por ejemplo, que
la precipitación pluvial pues ha ido decayendo, ¿no? Aquí en la región, es lo que nos dicen los datos, ¿no? Mientras que lo que es la eficiencia del aguacate, pues decayó en algún momento y después se recuperó. Si nos vamos que está la parte que es con respecto al café, vemos nuevamente cómo esa caída en la precipitación parece ser que no le afectó a lo que es la eficiencia de producción. Si nos vamos a las tres gráficas que están a la derecha, podemos observar, en particular vamos a lo que es la papa, que es la tercer cosecha, que es la última más bien. Vemos como ahí sí hubo un incremento en la eficiencia de producción, ¿no? El haber disminuido la precipitación, obviamente más el terreno, y aparentemente eso podría significar un aumento en la productividad de papa. Siguiente diapositiva, ahora sí. Por favor. Bueno, en la siguiente ya tenemos lo que son los datos de correlación. Se hizo la correlación en primera instancia utilizando el método de Pearson, donde se supone o se presupone que hay una distribución normal, y observamos en particular, y estoy colocando en color verde, valores que nos dan relación o mayor significancia de correlación. En el caso del aguacate y la humedad se encuentra en 0.0055, que está ligeramente por encima del 0.05 que habíamos mencionado al inicio, pero podemos considerar que la humedad afecta al aguacate, ¿no? De manera similar, encontramos que la radiación y la temperatura afectan al café en mayor medida lo que sería la temperatura, ¿no? Que tienen una significancia de 0.004, que es menor al valor de 0.05 que se había establecido. Siguiente, por favor. En la siguiente, bueno, eso fue considerando lo que es Pearson. Ahora, si nos vamos a Spearman, que es donde se considera que no existe una distribución normal, pues encontramos los mapas de calor por cada cultivo. Y en el caso del cultivo en el primer cultivo, permíteme un momento, es que ya me perdí acá, del aguacate, encontramos que, como habíamos dicho, existe una significativa, podemos ver ahí que es de 26, en la primera columna, que se observa de mayor valor, ¿no? 0.26, mientras que existe una correlación negativa de 0.25 con respecto al viento. Es decir, mientras ha disminuido el viento, pues ha aumentado la producción de café. Siguiente diapositiva, por favor. Con lo que respecta al café y al maíz, encontramos también, para el caso del café, que la mayor correlación positiva son la temperatura y la humedad, como habíamos mencionado en las gráficas de la relación de Pearson. Y en el caso del viento, encontramos que la eficiencia del maíz depende básicamente de lo que es el viento, ¿no? Y depende de manera positiva. ¿Sí? Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos ahora lo que son los cultivos de manzana y el cultivo de papa. Y en el caso de la manzana vemos que existe una correlación positiva entre la temperatura y la radiación, pero existe una negativa mientras que en la papa tenemos una correlación significativa con la temperatura y la radiación, como lo habíamos previsto, pero existe una correlación negativa con respecto al viento y principalmente con la precipitación. Esos mapas pues, nos permiten pues, identificar rápidamente cómo se están comportando variables y cosecha. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como conclusiones del trabajo, podemos decir que el aguacate se ve afectado por el exceso de humedad, ¿sí? Cuando tenemos épocas de mayor es cuando disminuye la cantidad de aguacate. Con respecto al café, lo que vemos es que en los últimos años ha habido variaciones en temperatura y humedad, y esto afecta el florecimiento de los cafetales, y eso está haciendo que la producción de café pues esté variando en cada año. Mientras que en el maíz y la manzana son los frutos que presentan menos cambios, han sido un poco más robustos a los cambios climáticos, aunque sí hay algunas variaciones, pero es mucho más constante. Pero por el lado de
ese efecto por el incremento de temperaturas. Y de hecho, lo comento de manera de experiencia, efectivamente aquí en la región ha incrementado la cosecha de papa y hemos sentido precisamente ya a nivel personal incrementos de temperatura incluso en los meses de diciembre, noviembre, diciembre, enero, que son días típicos de frío, ¿no? Pero se han incrementado. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las conclusiones que tenemos es que, pues con esto podemos concluir que la hipótesis nula se rechaza. Confirmar la hipótesis, es decir, que efectivamente hay una correlación entre el cambio climático y la eficiencia de cosechas y obviamente esto también nos da una pauta para asegurar o para aseverar que efectivamente hay cambios climáticos, ¿no? Hay un cambio climático aquí en la región. Y bueno, mencionar que este tipo de trabajos o este tipo de herramientas como es el análisis de datos, minería de datos, pues nos permite extraer información que muchas veces pues está ahí oculta o no es visible de manera inmediata, pero gracias al uso de recursos ahora en programación como Python, pues nos facilita el trabajo y esto puede permitir en un futuro pues a los productores tomar decisiones respecto a qué cosechas pueden sembrar y cuáles no, o qué deben de hacer para optimizar sus recursos. Y finalmente en la última diapositiva tenemos algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos y pues sin más agradezco su atención y nuevamente la oportunidad para poder presentar este trabajo.